Los puntos de corte con los ejes son otros. Los puntos de corte de la gráfica de la función con los ejes de coordenadas son puntos importantes de la función. Y nosotros cuando estudiamos una función, pues los señalaremos. Vamos a ver este ejemplo que dice, dada la gráfica de la función f, indica, aquí tenemos la gráfica, ¿vale? Indica el dominio, recorrido y los cortes, los puntos de corte con los ejes. Bueno, el dominio recordamos que el dominio de la función f era los valores de x, el conjunto de los valores que tomaba la variable x. Aquí vemos que si recorremos el eje x, vemos que antes del menos 4, aquí está el menos 4, antes del menos 4, para valores de x antes de menos 4 no hay función, fijaros que no hay gráfica. Y cuando yo llego al menos 4, yo vengo desde menos infinito y llego a x igual a menos 4, empieza a haber función. Sigo por el eje x, para todos estos puntos hay función. Sigo, y llega un momento en el 4 positivo en que la función se corta. Es decir, para valores de x mayores ya no hay función. Entonces, ¿para qué valores de x existe gráfica y por tanto función? Pues el dominio de función, acordáis que se representaba, en este caso hemos dicho que valores de x que van desde menos 4 hasta 4. Pongo corchete para incluir los dos, ¿vale? Entonces fijaros que desde menos 4 hasta 4 hay función. El recorrido, acordaros que eran los valores de y. Valores de y, ahora nos fijamos en el eje y. Si yo vengo desde menos infinito, desde abajo, subo, y veo que hay función ya en y igual a menos 2. En y igual a menos 2 hay función. Es decir, que la imagen de la función f, imagen o recorrido, empieza desde el menos 2. Fijaros, siempre voy de izquierda a derecha, de valores más pequeños a valores más grandes, valores más pequeños a valores más grandes. Por eso voy de izquierda a derecha y de abajo a arriba voy subiendo. Bueno, veo que hay valores de la variable y en todo este tramo hasta que llego a y igual a 2 y por encima de y igual a 2 ya no hay función. El valor más alto de la función está en y igual a 2. Luego esto llega hasta y igual a 2. Desde menos 2 hasta 2. Esa es la imagen. Entonces, dominio nos fijamos en el eje X. Imagen o recorrido nos fijamos en el eje Y. ¿Vale? Valores del eje Y. Corte con el eje X, que es lo que hemos empezado diciendo. Puntos de corte con los ejes. Entonces, como su nombre indica, se trata de en qué valor de X corta la gráfica al eje X. Pues vemos que hay un corte aquí. En este punto, aquí lo corta. En x igual a menos 3. ¿Vale? Lo vamos a señalar con verde. Aquí lo corta. Y también lo corta aquí. Es decir, fijaros cómo lo escribimos. En x igual a menos 3, coma o punto y coma, x igual a 2. ¿Vale? Lo veis aquí, x igual a 2. Hay otro corte con el eje X. Y por último, corte con el eje Y. ¿Dónde corta el eje Y? Fijaros aquí, vamos a señalar otra vez en verde. Está un corte con el eje Y. Aquí lo corta. ¿Y cómo se expresa esto? Pues ya no es X, ya es Y igual a menos 2. Y igual a menos 2. Fijaros, en este caso es X
corte con el eje y se produce en un valor de y, en este caso y igual a menos 2. Fijaros que dijimos que una función, la gráfica, no podía ir hacia atrás. Entonces eso significa que el eje y solo va a haber un corte con el eje y. Solo uno con el eje y. Pero en cambio con el eje X puede haber todos los que queramos. Aquí hay 2, pero podría haber muchos más. Y de hecho hay funciones que tienen infinitos cortes con el eje X. ¿Vale? Pero con el eje Y solo hay uno. Bueno, pues estos son los cortes con los ejes de esta función. Vamos a ver un ejercicio. Dada la gráfica de las funciones siguientes, ¿vale? Que hay dos, una, y aquí abajo hay otra, indica su dominio, su recorrido y los cortes con los ejes, es decir, lo mismo que hemos hecho antes. Vamos a empezar con el dominio. Dominio de la función f. Por defecto, si no decimos nada, pues las funciones se llaman f. Dominio de la función f. Nos fijamos en el eje x. Vengo desde menos infinito. No hay función, pero cuando llego aquí empieza a haber función. En x igual a menos 5. En x igual a menos 5 empieza a haber función. Sigo por el eje x, hay función, sigo. Y cuando llego aquí ya la función a partir de aquí desaparece. Es decir, en x igual a 6 la función termina. Luego el dominio será desde menos 5 hasta 6. ¿Vale? Lo pongo cerrado incluyendo el menos 5 y el 6. Nos hemos fijado en el eje X de izquierda a derecha. Imagen o recorrido. Me fijo en el eje Y. Ahora me fijo en el eje Y. Entonces, para la imagen o recorrido, veo, empiezo desde menos infinito, voy subiendo, y veo que cuando llego aquí ya hay función. Fijaros, aquí ya hay función. En y igual a menos 2, ¿vale? En y igual a menos 2 empieza, o vamos a ponerlo aquí, lo pongo aquí. En y igual a menos 2 ya hay función. Sigo para arriba, hay función, y cuando llego a y igual a 2, pues veo que tiene aquí lo que llamaremos un poquito más adelante un máximo, la función tiene un máximo, y veo que en y igual a 2, a partir de y igual a 2 ya no hay función. Luego, recorrido o imagen desde menos 2 hasta 2. Desde menos 2 hasta 2. Siguiente. Corte con los ejes. Cortes con eje X. ¿Vale? Lo vamos a poner con mayúscula. Los ejes. ¿Vale? Para no confundirlo con las variables. El eje X, veo que hay un corte, de nuevo lo voy a pintar en verde, lo corta aquí la gráfica, lo vuelvo a cortar aquí, sigo para adelante por el eje X y veo que hay otro corte aquí. Total, veo que esta gráfica produce 3 cortes con el eje X. Entonces, corta el eje X en, lo voy a poner aquí, x igual a menos 5, no, x igual a menos 4, menos 4, x igual a menos 2, punto y coma, x igual a menos 2, y el tercer corte está en x igual a 4, x igual a 4. Bien, por último, corte, porque solo hay uno, hemos dicho que con el eje
con el eje Y solo puede haber uno. O ninguno. Es decir, puede ser una función, como hemos dicho antes, una función, imaginaros, que viene por aquí, corta, y luego sigue por aquí. Entonces, si aquí no hay si este intervalo no pertenece al dominio de la función, es decir, aquí no hay función, pues entonces no corta. ¿Vale? En ese caso no cortaría. Vale, corta con el eje Y. Lo señalo con un punto verde, el eje Y lo corta aquí. Vale. Entonces, el único punto es Y igual a 1. ¿Vale? Y igual a 1. Ese es el corte con el eje Y. Vamos con la segunda función. Segunda función. Empezamos con el dominio. Dominio. Me fijo en el eje X. Empiezo desde menos infinito. Vengo por aquí. Y cuando llego aquí en el eje X veo que empieza a haber función. Es decir, en menos 4 empieza a haber función. Sigo por el eje X. Avanzo, avanzo. Y veo que en X igual a 4 hay función de nuevo. Entonces el dominio será por tanto de menos 4 a 4. Siguiente, imagen. Me fijo ahora en el eje Y. Vengo desde menos infinito, voy subiendo, subiendo, subiendo. Y cuando llego a menos 1, veo que aquí ya hay función en menos 1. Esto más adelante vamos a ver que se llama un mínimo. Hay función. Sigo para arriba, sigue habiendo función, hasta que llego a Y igual a 4, Y igual a 3, mejor dicho, y a partir de ahí ya no hay función. Entonces la imagen va desde menos 1 hasta 3. Recordar, esto es de la variable X y esto es de la variable Y. Punto de corte. Cortes con el eje X. Nos fijamos. Vengo por aquí. Hay un corte aquí. Sigo. Hay otro corte aquí delante. Y ya animal lo corta 2 veces. Entonces lo hace en X igual a menos 1. Me fijo en la X. Menos 1. Y en X igual a 2. Y en X igual a 2. Y por último, corte con el eje Y. Vamos a ver. Voy a coger otro color. Pues el color. Este color. El eje Y lo corta aquí abajo. Aquí abajo. Corte con el eje Y. Eso es en Y igual a menos 1. Y igual a menos 1. ¿Vale? En Y igual a menos 1. Bien. Si esos son los cortes con los ejes de la función. Siguiente. Siguiente. Y vamos a quitar lo que está aquí. Aquí hay una solución del ejercicio. No, a ver, no es la única. Vale.
Está ahí, se me había olvidado quitarla, pero no es la única. Es decir, ahora veréis cómo podéis dibujar distintas soluciones. Se trata de lo siguiente. Inventa la gráfica de una función que cumpla los requisitos. Que su dominio, o sea, ahora es al revés. Ahora yo doy las condiciones y vosotros dibujáis la gráfica. Que su dominio sea de menos 5 a 3. Este paréntesis puede ser perfectamente un corchete, no tiene, aunque ya que está puesto, vamos a introducir algo nuevo en la gráfica. Y ya lo vais viendo. Ya que está puesto lo dejamos. Esto significa que el 3 no lo coge, es decir, la variable x va desde menos 5 hasta 3, coge el menos 5 pero no coge el 3. Ya que está, lo usamos. La imagen tiene que ser de menos 2 a 2, ambos incluidos. Y luego en el eje X lo corta en menos 3 y 2. Y que en el eje Y lo corte en menos 1. Bueno, aquí hay infinitas soluciones, nos podemos inventar infinitas soluciones. Vamos a ver. Yo la que había ahí, la que he borrado ahora, era una posible solución, pero hay infinitas. Vamos a ver. Vamos a inventar otra. Este es el eje X, este es el eje Y. Y vamos a ver. El dominio es de menos 5 a 3. Es decir, aquí está menos 5 hasta 3. Pero 3 hemos dicho que no lo coge. Ahora vemos cómo hacemos eso. Menos 5 a 3. O sea que la gráfica tiene que estar por aquí en medio. ¿Vale? Desde menos 5 a 3. No puede... Más a la derecha del 3 no hay gráfica y a la izquierda del menos 5 no hay gráfica. Solo hay gráfica del menos 5 al 3. Siguiente, la imagen de menos 2 a 2. Me fijo en la Y. Y es una función que tiene que ir de menos 2. No puede bajar de menos 2. Por aquí debajo no puede haber función. Tiene que estar por encima. Hasta 2. ¿Vale? Es decir, que tiene que estar entre estos dos valores. O sea que básicamente podríamos decir que tiene que estar metida en este rectángulo que voy a dibujar yo ahora. O sea, tiene que estar, ahora lo quito, pero que, para que lo imaginéis, tiene que estar metida en este rectángulo. Si la imagen va de menos 2 a 2 y el dominio de menos 5 a 3, tiene que estar metida en este rectángulo. ¿Vale? Voy a quitarlo, para que sepáis que tiene que estar ahí. Luego, cortas con los ejes X, tiene que cortar en menos 3 y 2. Le voy a poner puntos verdes, porque eso sí que son puntos ya de la función. En menos 3, corta el eje X y en 2 también lo corta. Bueno, eso, la función tiene que pasar por ahí sí o sí, ¿vale? Porque corta el eje X en eso. Y no puede cortarlo más, es decir, no puede cortar más veces. Y por último, corte con el eje Y menos 1. En Y igual a menos 1 corta, es decir, aquí. ¿Vale? Bueno, pues tenemos que hacer una función, dibujar una función que cumpla estos requisitos. Vale, pues como veréis, hay infinitas soluciones. ¿Vale? Esto se puede hacer de muchas maneras. Entonces, una posibilidad es, empiece desde aquí. A ver, vamos a cambiar el color. Aunque la verdad es que se ve bien en verde. Vamos, se ve bien. Empiezo por aquí. Bajo. Cruzo. Vamos a hacer esto. Corto el eje. Bajo hasta menos 2. Subo y corto el eje. Vuelvo a cortar el eje. Y tengo que llegar... Uy. Tengo que llegar hasta... ¿Acordáis que no se puede poner la función vertical? ¿Vale? No se puede poner vertical. Y necesito llegar hasta el 2. Subo y llego
hasta el 2. Vale. Voy a hacer unas modificaciones que no me gusta, por una razón que voy a ver. Entonces, esto la voy a subir hasta aquí. Y diréis vosotros, pues no llega hasta el 2. Vale, pero vamos a hacer un par de cosas. Primero, aquí voy a empezar en el 2. Voy a empezar en el 2. Es decir, que esto lo voy a subir hasta el 2. Para que cumpla el requisito de que tiene que llegar hasta el 2. Y, fijaros, dice que el 3, en el dominio del 3, está abierto, porque hay un paréntesis. Entonces, fijaros lo que dibujamos aquí. Lo dibujamos así, para que se vea que está abierto. Hacemos lo siguiente. Dibujamos un círculo abierto. ¿Qué significa ese círculo abierto? Que ahí no hay punto. Es decir, llega la función, pero justo cuando x es 3, no hay punto. O sea, falta ese punto. Es un punto infinitamente pequeño. Entonces, repasamos a ver si cumple los requisitos. Dominio entre menos 5 y 3. Sí, porque antes del 5 no hay función y del 3, a partir del 3 no hay función. Y además, abierto. Y en el resto de menos 5 a 3 hay función en todos los puntos. Fijaros que no se corta. No, bueno, no que no se corte, sino que hay función. Siguiente, la imagen de menos 2 a 2. Veo que efectivamente de menos 2 toca aquí. Aquí, bueno, me ha salido casi que no toca. Y casi no toca. Vamos a hacer que toque. De menos 2. Que toque. La toca. Ahí. De menos 2 hasta 2, ¿vale? Todos los valores de menos 2 a 2 están ocupados. Siguiente, corte con el eje X, menos 3 y 2, como hemos dicho, corte con el eje Y en menos 1. Todos los requisitos se cumplen en esa función.